Hola queridos hermanos y amigos, saludos para todos. Es una bendición del cielo compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy tenemos un cuestionario para responder. Estoy acá con mi hija María Eugenia, quien nos tiene unas inquietudes, asuntos que de vez en cuando enfrentamos en nuestro trabajo misionero, en compartir nuestra fe. ¿De qué se trata, María Eugenia? Bueno, queremos mirar algunas objeciones que nos han dado acerca del sábado y cómo podemos responderlas bíblicamente. ¿El sábado se dice que fue solamente para los judíos? O sea que esa es la primera pregunta. Sábado para los judíos. ¿Saben ustedes que esta es una de las muchas objeciones que se presentan para decir que no se debe guardar el sábado porque no era para nosotros, los gentiles, los no judíos? Pero aquí surgen algunas inquietudes bien interesantes. Ejemplo, Génesis 2, 1 al 3. ¿Cuántos judíos habían allí? Ninguno. No había ningún judío. Otro detalle, Éxodo 20:10 dice que los extranjeros que estuviesen con nosotros dentro de las puertas del pueblo de Israel debían guardar también el día de reposo. ¿Los qué? Los extranjeros. Los extranjeros. Y Isaías 56, creo que Isaías 56 nos da con claridad la respuesta a esta inquietud, a esta objeción que es tan común. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Aquí no está hablando de judíos, está hablando de hombre. Hombre, o sea, es un asunto para la humanidad. Que guarde el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 6. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo, el sábado, para no profanarlo y abracen mi pacto. Este es un asunto que presenta algo general, no exclusivo. Recuerden, el versículo 2 dice el hombre y el hijo del hombre. Me hace recordar esto, María Eugenia y hermanos, a Marcos 2, 27 y 28. El día de reposo, el sábado, fue dado o hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y igual el versículo 27, por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es Señor del sábado. ¿Por qué dice que es Señor del sábado? Porque Él fue el que lo dio en Génesis 2 y Él lo dio, lo repite en el mandamiento en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Entonces, y hay muchos otros pasajes que nos ayudarían a ver este tema, pero no vamos a alargarnos en el tema. Pero con toda seguridad no es correcto ni honesto que digan que el sábado era solo para los judíos. El sábado es un mandamiento universal, en otras palabras, para toda la humanidad. Otra de las objeciones muy comunes que encontramos es que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él abolió el sábado. Cristo abolió el sábado, lo cambió, lo abolió. Sí, también es muy común a veces en el trabajo misionero encontrarnos con personas que aseguran esto. Bueno, entonces, ¿por qué en Mateo 5:17 el Señor dice claramente, no penséis que he venido para abolir o abrogar la ley y los profetas? No he venido para eso. Y ella inclusive habla de que quien enseña un mandamiento de esto es muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, no va a estar en el reino de los cielos. No es digno de estar allí. Si ustedes ven todos los momentos en los que el Señor tuvo, digamos, un enfrentamiento con los fariseos, con los judíos por causa del sábado, nunca usted va a encontrar ni siquiera una pequeña iniciativa negativa en cuanto al sábado del Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo 12, el hombre de la mano seca, Jesús no les dice que no era ya, no debían guardar el sábado, no. Les dice en el versículo 12, por tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo. Nunca hay un asunto ahí negativo, no. Es lícito y es no solo lícito, es necesario hacer el bien en el día de reposo. Mateo 24:20. Jesús en Mateo 24:20 habla de algo profético. Primero,
Mateo 24, 20 la profecía de Mateo 24 está relacionada con la destrucción de Jerusalén. Pero también tiene una doble aplicación, y esa doble aplicación es el fin de los tiempos. Y en el versículo 20 dice, por tanto, oren para que su huida no sea ni en el día de reposo ni en invierno. ¿Por qué Cristo estaba preocupado por el día de reposo al final del tiempo en la historia para que esa persecución no fuera en sábado? No tuviéramos que huir en el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado se debía guardar. Porque estaba vigente. Y estaba vigente y no había ni siquiera la más mínima idea de que fuera a ser quitado. Y Lucas 23:56, que es un texto que poco los hermanos que hablan sobre el domingo lo leen, dice que las mujeres, incluyendo allí a la Virgen María, después de que el Señor fue sepultado, dice allí, guardaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, el mandamiento nunca dejó de estar vigente. Cristo estaba en la tumba ese sábado, día de reposo, y en la iglesia estaba también adorando en ese día de reposo. Tercera objeción. Pablo fue el que cambió el día de reposo. Pablo o los apóstoles podríamos también aquí agregar, ¿no? Saben que alguien que dijo las siguientes palabras, voy a buscar acá en mi Biblia el texto de Romanos 7, alguien que dijo estas palabras tan afirmativas, tan positivas, ¿cómo iba a pensar por un momento en que se iba a cambiar el sábado? Miren cómo dice 7:7 de Romanos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Si era santo, justo y bueno, ¿cómo Pablo lo iba a cambiar? Y donde en la Biblia hay la más mínima expresión de cambio de algo del que Dios ya había establecido. ¿Saben ustedes un detalle? Si el asunto de la circuncisión trajo tantos problemas a la Iglesia apostólica, porque eso trajo mucha controversia, piensen ustedes cómo hubiera sido la controversia si hubiera habido una intención, por ejemplo, de los apóstoles de cambiar el día de reposo por el primer día de la semana. ¿Se imaginan la cantidad de problemas, las discusiones que se hubieran formado? Hubiesen sido extraordinarias. En Hechos 15, donde la Iglesia hace el primer concilio para discutir algunos temas, entre ellos la circuncisión, no hubo ni el más mínimo detalle en cuanto al día de reposo. Ni el más mínimo. Entonces dicen, así ve que por qué allá en Hechos 15 los apóstoles no dijeron nada del día de reposo. Pues tampoco dijeron nada de no matar, de no codiciar, de no tomar el nombre de Dios en vano, de no adorar imágenes. Entonces, ¿por qué no hablaron de eso? Entonces el mandamiento quedó abolido. Eso no es correcto y eso tampoco es honesto hacer esas afirmaciones de esa manera. Y si ustedes me dicen a mí, no, pero es que no guardaron el día de reposo en Hechos, también es incorrecto. Si ustedes leen detenidamente Hechos 13, van a encontrar allí a los gentiles observando el sábado, reuniéndose en los sábados. Y lean con detenimiento, hermanos queridos, Hechos 13, 42 al 44. Los gentiles mismos le piden a ellos que en los días de reposo ellos les enseñen. Pablo y los apóstoles guardaban el día de reposo y los gentiles que aceptaban la fe también guardaron el día de reposo. Otro punto que vamos a tratar fue que fue cambiado en honor a la resurrección. En honor a la resurrección. Saben que esta es tal vez la objeción más común en todos los ámbitos dominicales y esta es la que el catolicismo pues la enseña con todas sus fuerzas. Lastimosamente, entre comillas, el protestantismo también acepta esta idea. Ahora, recordemos algo. Hay 8 textos en el Nuevo Testamento que nos hablan del primer día de la semana. Hay 6 en los Evangelios. Y escuchen esto. Ninguno de esos 6 textos de los Evangelios tiene que ver absolutamente nada con que se reunían para guardar ese día. Es más, si usted lee uno a uno, Mateo 28:1, Marcos 16:1 y 9, Lucas 24:1, Juan 20 y 19.
en ninguno de ellos hay referencia a que estuviesen reunidos por causa de que ese día estaban celebrando la resurrección. Hermanos, ¿cómo iban a estar celebrando algo que ni siquiera ellos creían que Cristo había resucitado? Ellos no creían que el Señor había resucitado. ¿Cómo iban a estar guardando en los evangelios el domingo, por decirlo? Porque allí en Juan capítulo 20 hablan del primer día de la semana, que estaban reunidos, pero usted lee detenidamente el texto, no estaban reunidos en ningún culto de adoración. Es más, el versículo 19 de Juan 20 dice que estaban allí a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y tenemos dos textos más en Hechos y en 1 Corintios acerca del primer día de la semana, pero ninguno de los dos tiene que ver con reunirse con un culto de adoración ese primer día de la semana. Hechos 27, Pablo debía partir al día siguiente y parece que ese día siguiente no hay la plena seguridad si era el primer día de la semana, o sea, después de haber despedido el sábado, siguieron reunidos, Pablo se iba el primer día de la semana, o era terminando el primer día de la semana para pasar al segundo día de la semana, lunes. Recuerden que esa reunión fue de noche. Fue en la noche a amanecer el primer día o en la noche a amanecer el segundo día, lo que hoy conocemos como el lunes. Y 1 Corintios 16:2 es la recogida de una ofrenda, de una ayuda para la iglesia, para los necesitados. Esa no era una ofrenda para la actividad misionera, para los obreros, no, para los necesitados de Jerusalén. La hermandad estaba pasando necesidad y Pablo les dice, el primer día de la semana recojan algo. Saben ustedes que más bien lo que Pablo está diciendo es, no hagan eso el sábado, porque tendrían que ir a las casas y hacer esas recolectas y guardarlas en un lugar quizás específico. Entonces, ¿qué le está diciendo? Háganlo el primer día de la semana para que se sientan con más libertad de comprar o de hacer las actividades que se deben de hacer. Cuando Pablo llegara, él iba a recoger esas ayudas y las iba a llevar a Jerusalén. No hay un texto, hermanos queridos, que tenga que ver en absoluto con la resurrección y el cambio del día de reposo por ese motivo. Se pudo haber cambiado, María Eugenia, el día de reposo también por el viernes o por el sexto día. ¿Por qué pasó en el sexto día? Que Jesús murió. Fue crucificado el Señor. Y entonces, si el Señor no hubiese muerto, tampoco hubiese resucitado. Entonces, ahí podríamos también argumentar que es el sexto día de la semana que se debe guardar porque ese día el Señor consumó en la cruz el plan de salvación. Por supuesto que la resurrección es lo que asegura también de nosotros la resurrección si morimos antes de que el Señor venga. Y saben que también hay una que encontramos muchas veces, no somos esclavos como los judíos, y cuando leen Éxodo 21 dicen, si ve que era porque ellos eran esclavos. Saben, amigos, nosotros hoy día también estamos sufriendo de esclavitud. Y cuando fuimos llamados por el Señor tal vez éramos esclavos de un vicio, del alcohol, de las drogas, del tabaquismo, de tantas cosas que esclavizan a la humanidad. Hay un Egipto hoy que tiene esclavizado al mundo. ¿Usted qué dice, María Eugenia? Claro que sí, hay muchas cosas que esclavizan hoy al ser humano. Y cuando el Señor llama a alguien y lo lleva a guardar sus mandamientos, ¿de qué lo está librando? De esa esclavitud. De una esclavitud que lo llevaría también a la muerte. Así que no es una objeción tampoco de peso. Somos esclavos en ese Egipto que hoy es este mundo, donde el faraón de este mundo no es otro que el diablo que está llevando a la humanidad a la perdición y a la destrucción. Así que, amigos y hermanos, hay muchas otras objeciones que se nos presentan en cuanto al día de sábado y a al no mandato, a la no obligación de guardarlo, por decirlo de alguna manera, pero sí guardar otro día, el primer día de la semana. Y a veces nos preguntamos cómo los hermanos que dicen que son protestantes aceptan ese cambio del día de reposo cuando este es un cambio católico. La Iglesia Católica se asegura que ellos fueron los que hicieron ese cambio, los que hicieron esa transferencia de sábado para domingo. Y lastimosamente nuestros hermanos lo aceptan. Así que si alguno nos está escuchando, por favor,
yo sí le invito con todo amor del mundo para que usted investigue, mi hermano, investigue con detenimiento si usted está reuniéndose un día equivocado. Gracias, María Eugenia. Y gracias a todos los hermanos que nos escuchan y que comparten este mensaje porque seguramente les servirá a muchas personas que no conocen de Jesús. Amén. Importante eso, que no conocen de Jesús. Recuerden que sábado sin Cristo es igual a nada. Cristo es el Señor del sábado, Él es nuestro Salvador. Así que, hermanos queridos, bendiciones para todos.